Hoy vamos a adentrarnos en las sombras de los videojuegos de terror para analizar a 7 de los personajes más aterradores y acosadores que han marcado nuestras pesadillas. Personajes que no solo acechan a sus víctimas, sino que se convierten en la manifestación misma del miedo. Hoy desentrañaremos la psicología de estos monstruos y descubriremos qué los hace tan aterradores. Estos personajes tienen una cosa en común: no te dejan escapar, te acechan, te persiguen y juegan con tu mente. ¿Pero qué los convierte en los acosadores perfectos? Acompáñame a descubrirlo mientras analizamos a los 7 acosadores más escalofriantes de los videojuegos de terror. Comencemos con una de las figuras más inquietantes del universo de Dead Space, The Hunter. Este monstruo es la personificación de la desesperación y el miedo incontrolable. The Hunter no es simplemente un enemigo más, es una fuerza imparable que sigue al protagonista Isaac Clarke durante toda la aventura. ¿Pero qué lo hace tan aterrador? Lo que hace a The Hunter especialmente aterrador es su capacidad para regenerarse cada vez que parece ser derrotado. Se regenera y sigue persiguiendo a Isaac. Este comportamiento convierte a The Hunter en el acosador perfecto, un enemigo que nunca puede ser eliminado por completo y que se convierte en una amenaza constante. Desde una perspectiva psicológica, este tipo de acoso refleja un miedo existencial, el miedo a ser perseguido sin descanso, el miedo a una amenaza que nunca desaparece. Es una de las formas más intensas de terror. The Hunter representa esa sensación de vulnerabilidad total, donde el jugador no puede escapar de la amenaza, no importa cuántos intentos haga. En criminología, este tipo de acoso se puede comparar con el acoso persistente, un comportamiento donde el acosador no se detiene hasta alcanzar su objetivo. Es como si The Hunter se alimentara de la desesperación de Isaac, replicando un ciclo interminable de miedo y persecución. El siguiente villano es Mr. X, un personaje que se ha ganado un lugar en el panteón de los villanos aterradores de los videojuegos de terror. No es un monstruo fantástico ni una figura que juegue con tu mente, pero su persecución imparable lo convierte en un acosador psicológico por derecho propio. Mr. X no tiene un rostro reconocible ni una personalidad compleja, pero lo que lo hace aterrador es su incansable persecución. Este gigante de la Ustanag siempre está cerca, acechando, y lo único que puedes hacer es huir, esconderte o enfrentarte a él de manera temporal, sabiendo que en cuanto lo elimines, solo regresará más fuerte. Lo que hace tan eficaz a este ser es la constante sensación de que no hay escape. El jugador está atrapado en el escenario y el enemigo no es algo que puedas eludir definitivamente. El miedo a ser perseguido sin cesar, a no poder descansar ni siquiera en los momentos más tranquilos, convierte a Mr. X en una figura acosadora que hace que la tensión y el estrés aumente en cada paso. Esta ansiedad de saber que algo te acecha, que siempre está ahí, es una forma de acoso psicológico devastadora. En lugar de acecharte en las sombras como otros villanos, Mr. X te persigue de manera persistente, creando una atmósfera de persecución constante. Este tipo de acoso físico constante es psicológico por naturaleza, porque genera una sensación de desesperación y vulnerabilidad en el jugador, que nunca sabe cuándo o dónde aparecerá el monstruo, pero sabe que siempre estará acechando. Mr. X ejemplifica el concepto de acoso persistente,
donde el acosador no se detiene hasta alcanzar su objetivo, creando un ciclo interminable de ansiedad en la víctima. Este tipo de acoso se asemeja al miedo constante de saber que un enemigo inquebrantable siempre estará persiguiéndote sin descanso ni piedad. Criminológicamente, Mr. X ejemplifica el concepto de acoso persistente, donde el acosador no se detiene hasta alcanzar su objetivo, creando un ciclo interminable de ansiedad en la víctima. Este tipo de acoso se asemeja al miedo constante de saber que a un enemigo inquebrantable siempre estará persiguiéndote sin descanso ni piedad. La bruja Marta, uno de los enemigos más aterradores de Outlast 2, es la encarnación del terror incontrolable y la locura. No solo busca destruir, sino que persigue al jugador con una furia imparable y una inmortalidad desconcertante que lo hace sentirse constantemente acechado. Lo que diferencia a Marta de otros enemigos es su naturaleza imprescindible y su falta de motivo claro. Ella actúa por pura venganza y caos, una fuerza descontrolada que no busca negociación ni descanso. Su presencia no es solo aterradora, es una amenaza que te obliga a vivir en constante desesperación. Desde el primer encuentro, el jugador siente que la persecución de Marta no tiene fin. No importa cuánto corras, ella siempre está a tus espaldas, imparable. Lo aterrador de esta enemiga no solo es su furia, sino la sensación de que no hay escape. Su inmortalidad durante las persecuciones la convierte en un acosador incansable cuya única intención es causar sufrimiento. Además de la constante amenaza física, Marta representa el miedo psicológico en su forma más pura. No es solo un ser que persigue al jugador, sino que es un recordatorio de la desesperación y la impotencia. Cada encuentro con ella incrementa la sensación de vulnerabilidad, ya que nunca se sabe cuándo aparecerá ni cómo escapar de ella. La bruja Marta no es simplemente una enemiga aterradora, sino una manifestación de lo incontrolable de la locura desatada. Su furia y la incapacidad de razonar o detenerse la convierte en un enemigo mucho más psicológico que físico, capaz de sumergir al jugador en una sensación de parálisis constante. En resumen, la bruja Marta se ha ganado un lugar entre los enemigos más aterradores, no solo por su aspecto o sus habilidades, sino por lo que simboliza: un acosador imparable y una manifestación de la locura. Su constante persecución y la atmósfera de desesperación que crea la convierte en uno de los seres más inquietantes en el mundo del terror en los videojuegos. Ahora viajamos al retorcido mundo de Creeper, uno de los enemigos más inquietantes de Evil Within. Este ser no es simplemente un monstruo, es el acechador por excelencia, que juega con la ansiedad y el miedo del jugador. Se desliza en las sombras y aparece en momentos inesperados, como si estuviera siempre acechando, esperando a atraparte. Lo que hace aterrador a The Creeper no es su apariencia, sino su habilidad para acechar sin ser visto. El miedo que provoca está en no saber cuándo aparecerá. Es una figura que habita en las sombras, una presencia constante que nunca te abandona. En términos psicológicos, Creeper encarna el concepto de trastorno paranoide, la sensación constante de ser observado, de estar siendo acechado por algo que nunca se muestra por completo. Genera una paranoia que desestabiliza al jugador. Este tipo de acoso es característico de aquellos que sienten que siempre están siendo observados, controlados por una fuerza invisible.
Además, The Creeper no solo juega con la ansiedad del jugador a través de la incertidumbre de su presencia, sino que también hace que el entorno mismo se sienta hostil. En un mundo donde todo parece seguro por un segundo, su aparición rompe esa ilusión, recordándonos que en Devil Within la seguridad nunca es real. Cada paso se convierte en un riesgo, cada sombra una amenaza, y esa es la esencia misma del Creeper. Nunca estás realmente a salvo. La constante sensación de que está observando desde algún lugar cercano, pero invisible, convierte este enemigo en un terror psicológico profundo, el tipo de miedo que se queda contigo mucho después de haber apagado la consola. Finalmente vamos a hablar de la familia Baker, de Resident Evil 7. Este grupo de asesinos, con su grotesca apariencia y sus trastornos mentales, representa una forma diferente de acoso. A diferencia de los monstruos que mencionamos antes, la familia Baker es humana, pero eso lo hace más aterradora. Lo que hace a la familia Baker especialmente aterradora es su capacidad para acechar en su propio hogar. Este personaje representa el acoso físico y psicológico y están constantemente manipulando el entorno para atrapar al protagonista. Es un horror mucho más cercano, más real. Psicológicamente, estos personajes están profundamente trastornados. Cada miembro de la familia tiene su propia motivación y comportamiento, lo que crea una atmósfera de acoso y manipulación. En lugar de ser simplemente una amenaza externa, los Baker son una representación del acoso dentro de un espacio íntimo, lo que hace que el miedo sea mucho más intenso. En términos criminológicos, los Baker representan el acoso familiar o doméstico, donde la víctima no puede escapar de una amenaza constante dentro de su propio hogar. El concepto de estar atrapado en un espacio cerrado sin poder escapar se convierte en una de las formas más aterradoras del acoso. El siguiente personaje es uno de los villanos más icónicos en el universo del terror, Pyramid Head, de Silent Hill 2. A diferencia de los acosadores físicos como el cazador, Pyramid Head es el acechador psicológico por excelencia. El verdugo no es solo una figura que persigue a su víctima, sino una manifestación de la culpa, el sufrimiento y el deseo de castigo del protagonista James. No solo huye de un monstruo, sino de su propio tormento interior, un acosador que lo persigue no físicamente sino emocionalmente. Desde una perspectiva psicológica, el verdugo puede verse como el reflejo del trastorno de estrés postraumático. La figura de Pyramid Head representa la tortura mental de James, acechando en cada rincón y cada momento de la historia. Es un acechador que no se detiene incluso cuando no está físicamente presente. Este tipo de tormento psicológico, como el acoso constante, es aún más devastador que el ataque directo, ya que no hay escape del dolor y la culpa. El verdugo también simboliza el control absoluto sobre la víctima. En criminología, los acosadores a menudo emplean tácticas para someter a sus víctimas emocionalmente, y Pyramid Head hace esto magistralmente, manteniendo a James atrapado en su propia psique. Ahora, uno de los monstruos más icónicos de la historia del cine y los videojuegos, el xenomorfo de Alien Isolation. Este aterrador ser es el hipótome del acechador imparable. La única diferencia es que en este juego el xenomorfo no se detiene ni un segundo. Lo que hace único al xenomorfo es su capacidad para adaptarse a su entorno. Este alienígena no solo persigue a su víctima,
sino que parece que está siempre un paso adelante. La sensación de no saber cuándo o dónde aparecerá es lo que lo hace tan terrorífico. Es un depredador que se convierte en el acosador perfecto, siempre presente, pero difícil de detectar. Desde un punto de vista psicológico, el xenomorfo encarna el miedo a lo desconocido y la sensación de ser perseguido sin descanso. No puedes prescindir sus movimientos, lo que crea una ansiedad constante y un nivel de tensión que hace que el jugador nunca se sienta seguro. En criminología, esto se puede comparar con el acoso sin escape, donde la víctima se encuentra atrapada en una situación en la que el acosador tiene todo el control. El xenomorfo persigue sin cesar, lo que genera una sensación de atrapamiento psicológico sin ningún lugar al que huir. El acoso, ya sea físico o psicológico, es un tema recurrente en los videojuegos de terror, porque nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad más profunda, el miedo a no poder escapar, a ser controlados por algo más grande que nosotros. Estos personajes nos recuerdan que a veces el verdadero terror no está en lo que nos persigue, sino en cómo nos hace sentir. Gracias por acompañarme en este recorrido por los acosadores más aterradores de los videojuegos. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte, darle like y dejar tus comentarios. Cuéntame, ¿cuál de estos personajes te ha dado más miedo? ¿Te gustaría ver más análisis como este? Déjame tu opinión abajo. Nos vemos en un próximo video.